¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra lectura interactiva por sí o por no. Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal y vamos a ver, ya estén pensando esa pregunta que van a hacer para ver si la respuesta es un sí o un no. Hoy vamos a tener 4 opciones, espero que les guste y vamos a ver ya mismo qué es lo que empieza a salir para cada una de las opciones. Así que voy a cortar en 4 en este caso, para ver qué es lo que tenemos por acá. Voy a tratar de emparejar un poquito el número de cartas, a ver si soy bastante prolijo para cortar. Les mando un saludo muy grande a mis consultantes de España, de México, de Argentina y del resto de Latinoamérica. Así que estoy muy contento de que sigan el canal. Los que quieran suscríbanse, van a tener siempre tiradas de tarot interactivo por sí o por no. Está bastante parejo ahí. Piensen bien la pregunta y ahora voy a pedirles que se centren en alguno de los marcadores que tengo acá. Son marcadores de tragos. Me gustaron los colores, así que los incorporé para que puedan tener las opciones en la tirada. Acá están el verde, el rosa medio rojo y el violeta. Así que vamos a ver dónde quiere salir cada uno de ellos. Vamos a ver, el violeta me parece que quiere en primer lugar, así que lo voy a poner ahí. Que es una especie de gatito. El que está acá, está escurridizo el gatito. Vamos a dejarlo acá en el primer lugar. El gatito. Se quiere ir la pera. Es terrible, está tan resbaloso. Bueno, va la pera en segundo lugar, la pera roja. Vamos a poner ahora, bueno, acá tenemos una pera verde para estar en el medio, para compensar. Y, bueno, esto no sé, es una manzana, me parece una manzana amarilla, medio rara, pero la tenemos acá en los marcadores de tragos, que los compré para hacer esto, no tengo tragos para hacer, pero por lo menos tenemos los marcadores acá. Voy a prender la vela, así tenemos un ritual completo. Bueno, ahora sí, bienvenidos y vamos a ver qué es lo que va a salir para las preguntas que hagan. Así que vamos ya mismo, los voy a dejar unos segundos para que vean cuál de las opciones los atrae más. Si la opción violeta del gatito, que es medio rara, y después las dos frutas, la pera roja o rosa y la pera verde y también la manzana amarilla. Así que me quedo unos segundos en silencio, algo que es difícil, pero bueno, lo vamos a lograr para que puedan elegir. Bueno, supongo que ya habrán elegido una de las opciones. Recuerden siempre que pueden hacer, si quieren, 4 preguntas por sí o por no, y utilizar todas las opciones posibles. Si quieren hacer una sola pregunta, bueno, eligen una. Si no, pueden elegir las 4. Eso es una decisión de ustedes. Así que bueno, voy a sacar ya las restantes opciones. En segundo lugar, tenemos esta que es la del marcador rojo o rosa. Lo voy a llamar rojo, pues ya me confunde si no. Tenemos la verde. Y en último lugar la manzana amarilla, que la tenemos por acá. La voy a poner acá ya mismo. Las tengo que tener cerca. A ver si todo está bien en el tema de cámaras, si está todo en orden. Y ya mismo esa pregunta que hicieron, la voy a contestar para el gatito violeta, la carta que tenemos acá. Así que ya vamos a saber si es sí o no, y como siempre les voy a dar pormenores de la situación imaginaria de lo que ustedes están preguntando. Vamos a ponerlo acá el gatito, vamos a mezclar un poco, apenas nada más voy a cortar en 2 partes, ahí lo tenemos, y ahora voy a colocar 5 cartas, 1, 2, 3, 4 y 5 cartas. Ya tenemos las 5 cartas acá, las voy a acomodar un poco. 4 y 5. Creo que están bien. A ver si están alineadas. Yo tengo muchos problemas con eso de alinear bien las cosas. No soy muy prolijo, pero bueno, hago el mayor esfuerzo que puedo por hacerlo.
Así que vamos a ver estas opciones. Para la opción violeta del gatito, ¿qué respuesta tenemos? Si es sí o no. Vamos a dar vuelta a las cartas. Tenemos el paje de pentáculos, la reina de copas, el as de espadas, el juicio y la última carta, que es el 6 de pentáculos. Así que acá las tienen todas. Bueno, la respuesta, si preguntaron algo afectivo, evidentemente les tengo que contar que están en un buen momento por la reina de copas. La reina de copas, que es esta carta tan bonita que tienen acá. Fíjense que tiene un control absoluto sobre las emociones, que son las copas, que es lo que contiene todo. Y es una carta muy importante en lo afectivo tenerla, porque quiere decir que los representa y que ustedes están preparados para vivir ese momento. Después tienen el as de espadas, que les da racionalidad. El juicio final, que quiere decir que muchas cosas en lo que es lo afectivo, en lo que son las parejas, que tenían que sacar afuera, que tenían que manifestar de alguna manera, ya lo han hecho y están dispuestos al intercambio, ¿no? Que en este caso se ve con una cuestión económica en esta carta, pero yo digo siempre que los oros no son solamente una ganancia a nivel económico, sino también una ganancia a nivel personal. No representan solo dinero o intercambio comercial. Es un intercambio en el que dos partes pueden encontrar algo que les hace bien en el otro. Así que si preguntaron si van a tener una pareja pronto, por ejemplo, la respuesta es sí. Si preguntaron si esa persona va a volver y además esa persona es bastante joven o ustedes son jóvenes porque está un paje de pentáculos, la respuesta es mucho más afirmativa. Esa persona no solo va a volver, sino que van a tener la posibilidad de expresar cómo son ustedes en este momento, ese cambio que hicieron mental de darse cuenta de determinadas cosas. Están en un buen momento para el afecto y para el intercambio con un otro. Así que es muy buena, la respuesta es muy afirmativa. Si preguntaron si la pareja en la que están de alguna manera relacionados va a estar bien, también sale muy bien. Hay como un renacimiento. En ese caso esta carta no se toma como juventud, sino como un renacimiento, como si algo que vuelve a estar mejor. El enfoque afectivo es el que tienen que tener. Están pensando mejor las cosas, se están mostrando mejor y pueden tener mejoras en lo que es esa relación. O sea, esta carta con la que termina esta secuencia tiene mucho que ver con las relaciones, con el intercambio con un otro. O sea, cuando hablamos de relaciones es así. Si preguntan que a alguien les gusta, quieren saber si les gusta, si a ustedes les gustan a esa persona, la respuesta también es sí. O sea, en todo lo que sea afectividad y hayan preguntado que tiene que ver con el amor, con la pareja, con las relaciones, si algún problema de pareja se va a solucionar, en todo la respuesta es sí. En todo tienen que ver esta situación de estar afectivamente conectados, equilibrados y de poder mostrar las necesidades que uno tiene, que también muchas veces pasa en las parejas que uno no termina de manifestarle a la otra persona qué es lo que le falta en esa pareja, qué es lo que no termina de conectarlos, que no termina de funcionar. Así que están en un muy buen momento y sobre todo un muy buen momento para relacionarse. Aquellos que no tengan pareja, también siempre vamos a terminar en esta carta. Están en un muy buen momento emocional para intercambiar, para mostrarse, para, como les recomiendo siempre también, no salgan, tengan vida social, no se queden como yo todo el día haciendo videos en casa, que no es muy bueno. Y encima estoy resfriado, tienen que tratar de mostrarse, de estar por los lugares, de salir, de conocer gente y de que todo vaya mejor, ¿no? Yo voy a tratar de enderezar un poquito las cartas, que siempre me molesta, estén torcidas. Ahí están un poco mejor, me parece, ¿no? Pero bueno, eso, si preguntaron algo de dinero, sobre un negocio o algo, bueno, fíjense que tienen al final el 6 de pentáculos, de oros. Y además tienen al principio el 1 de oros, el paje de pentáculos con un oro en la mano. Tienen decisiones racionales y emocionadas equilibradas.
emocionales equilibradas, perdón. Tienen el ingreso de dinero joven, que en el caso del dinero lo que significa el paje de pentáculos es eso, es dinero joven, dinero nuevo. Es como un 1 de oros, por eso la confusión, pero en realidad habla de un dinero que empieza a rendirse y que termina en una cuestión de aumento de la negociación o aumento del ingreso. O sea, si estaban esperando un ingreso en lo laboral o están haciendo algún proyecto paralelo a lo que hacen normalmente en sus ingresos, ese dinero entraría. Si están preguntando por algo judicial, lo mismo. O sea, está muy cerca de empezar a entrar ese dinero que ustedes esperan. Si tiene que ver con juicio laboral, tiene que ver con alguna cuestión que están esperando determinada, con la justicia también. En todo lo que sea dinero, la respuesta es sí. En lo espiritual, que hay mucha gente que les digo, les preguntaba la vez pasada si les interesa la parte espiritual o personal, así que déjenmelo en los comentarios a lo que les interese o no. También es muy bueno, se han aprendido el valor de mantener equilibrados los sentimientos, de poder mostrarse como realmente son y de intercambiar con otras personas. No es poco en un camino de espiritualidad lograr esto como una finalidad. Si no está aplicado ni al dinero ni al amor, es muy importante. Si preguntan por un tema de salud o de alguna persona que aprecian y no por ustedes o lo que sea un hijo, un sobrino, lo que sea, también todo irá muy bien. Es un muy buen momento para intercambiar con esta persona. El intercambio es la palabra fundamental. Y ya sabemos que en una relación afectiva el intercambio entre dos partes es excelente, que salga muy bien. También en lo económico, el negocio, el comercio no es más que un intercambio. Y en lo espiritual, esa conexión con el otro es lo que termina siendo parte del camino. Así que todas las respuestas a las preguntas que hicieron son absolutamente sí. Así que a los que eligieron el gatito violeta les dio mucha suerte. Creo que es un gatito o un zorrito, no sé, a mí me parece más un gatito. Así que ya saben, es muy positivo. Hoy no voy a hacer oráculo, me parece que la decisión es muy clara y quería solamente que sepan esto. Así que ya está. Les pido que se suscriban si les gustan los interactivos. Van a tener muchísimos más. A los que quieran hacer donaciones al canal también tienen un CBU para Argentina y tienen un PayPal para el resto del mundo. O obtienen el gracias, ¿no? El gracias que está en los videos en los celulares. Bueno, vamos ahora a ver qué ocurre con la pera roja, esta pera con alitas, no sé cómo definirla. Vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no para la pera roja, que yo le dije rosada en algún momento, pero es más roja que rosada, me parece, a menos que esté daltónico, me parece un poco rosada es. Bueno, es una pera. Hay dos peras, por eso, bueno, la pera roja. La pera que está influida por el sol, supuestamente, a pesar de ser de goma. Así que bueno, voy a mezclar un poquito y vamos a ver si lo que preguntaron es sí o no. Voy a cortar en dos. Como saben, y les digo siempre, no todo sale bien, a veces cuando tiro las cartas, pero espero que tengan suerte en que se les cumpla lo que quieren, ¿no? O sea, lo que piden. Vamos a verlo. Suscríbanse al canal, como les digo siempre. Saludos también a mis consultantes nuevamente de España, de México, de Argentina y también de Estados Unidos, que no lo nombré. Tengo muchos consultantes en Estados Unidos. También del resto de Latinoamérica, de Colombia, de Chile. Voy a dar vuelta a todas las cartas. Y vamos a ver qué final tenemos acá. Bueno. Bueno, vamos a ver, les voy a contar un poquito cómo es todo. Y después les voy a decir si la respuesta es sí o no. Es una situación que no viene muy fácil. Eso es lo primero que les quiero contar. Esto no viene, digamos, bien barajado inicialmente. Si hicieron una pregunta de tipo afectivo, relacionada con el amor o algo así, les tengo que contar que muchos de ustedes, obviamente es una tirada interactiva, es una lectura por sí o por no, pueden dejarlo pasar si no les ocurre, pero me da la impresión por el 3 de espadas que está acá y por el 5 de espadas que vienen de una situación un poquito, yo les diría, de desazón con respecto al amor.
que vienen en una situación donde no vienen de pasar buenos momentos. Fíjense lo que es la carta, ¿no? La primera de las cartas, el 3 de espadas, hubo un dolor muy grande, hay cosas que nos han roto el corazón justamente, y también nos han hecho perder, como se ve en la segunda carta, la confianza en nosotros mismos. La tercera carta que los guía en esta situación afectiva es la luna. La luna es una carta de dudas, donde desde el fondo del mar no podemos ver qué ocurre, donde las emociones son confusas, donde venimos de un periodo así, pero, las dos últimas cartas nos sacan de esto. Primero, el caballo de pentáculos, que es una carta maravillosa y tiene que ver con la generosidad. O sea que a pesar de haber pasado por todo esto, hay en ustedes algo que permite que puedan tener la capacidad de dar, que no la tienen anulada, que todavía están vivos en ese sentido. Y eso es lo maravilloso, de golpe surge eso y tienen finalmente una carta que es increíblemente buena para venir de acá en un lapso tan corto, que es la carta de la felicidad, que es el 10 de pentáculos, como la pueden ver en lo afectivo. Está bien, algunos no buscarán este tipo de pareja perfecta con los niños, el perro, otros niños jugando, pero es una carta de alegría, indudablemente, para cualquier situación afectiva que hayan planteado. Así sean jóvenes y no quieran casarse. O sea, es cuando uno dice, bueno, a esta chica o a este chico lo veo como el padre o la madre de mis hijos, que en muchos casos cuando uno es joven piensa que eso va a ocurrir y muchas veces no termina ocurriendo. Pero bueno, lo que se ve es eso. La respuesta en lo afectivo es sí. Si preguntaste si esa persona va a volver después de mucho dolor, de mucha baja autoestima por esa situación y muchas dudas, esa persona vuelve. Cuidado si esa es la opción, porque tienen que pensar en ser generosos, como dice la carta del caballo de oro justamente, y en dejar de lado estas tres cartas, ¿no? O sea, no vivir queriendo reparar este dolor o cobrárselo a la otra persona si piensan tener esta felicidad. Esa es la única recomendación. Si preguntaron si la pareja de ustedes va bien y están en esta situación, esto va a mejorar mucho. Va a mejorar mucho, sobre todo porque ustedes todavía tienen mucha capacidad de dar, aunque no lo piensen así, y eso va a volver a conseguir esa felicidad que ustedes anhelaban. Así que eso está muy bien también. Si preguntaron, por ejemplo, si una persona gusta de ustedes, si a ustedes le gustan a esa persona, la respuesta también es sí. A pesar de todas las dudas y lo mal que la pasaron pensando que eso no era así, que a veces, muchas veces ocurre que eso está en la cabeza de uno, y cuando uno es generoso con esa persona o se expone, algo que hoy en día cuesta mucho, no exponer los sentimientos, todo resulta muy bien. Si preguntaron por una cuestión económica, también vienen de una situación mala en ese sentido, con muchas dudas, pero cuando empieza a ingresar el dinero, empiezan las ganancias. Y la última carta es muy buena a nivel económico, así que cualquier pregunta relacionada con dinero, con proyectos que estén llevando adelante, con emprendimientos, con aumento del ingreso, de cualquier forma que lo hayan preguntado, la respuesta es sí. Para lo económico, para todo lo que sea ingresos económicos, sea también un juicio que quieren cobrar, bueno, va a parecer que no, y de repente sorpresivamente en poco tiempo eso se resuelve y se cobra. O sea, en todo lo que es aspecto económico va a ir muy bien. En el aspecto espiritual o personal o de desarrollo personal, el dolor, la pérdida de la autoestima, las dudas. Siempre digo lo mismo, algunos me escuchan, otros creen que eso no está bueno. También pasa mucho en tiradas que no salen a favor del consultante. La gente muchas veces cree equivocadamente que tienen que hacer un camino espiritual que sea todo bondad, todo placer. Bueno, tengo una mala noticia, eso no pasa. El camino espiritual, para que algo dé la felicidad, tiene que haber costado, tiene que haber tenido un trabajo interno. Entonces, no fue en vano, para aquellos que están en esta etapa de un camino espiritual, haber pasado este dolor, esta falta de autoestima y las dudas. Las dudas para el aprendizaje siempre son muy importantes. Siempre traen cosas buenas las dudas, porque dudando es como se adquieren los conocimientos.
Por eso la generosidad que llega y la felicidad de haber sido generosos. O sea, ese es el aprendizaje de este momento. Darse cuenta que ofrecer y dar al otro no es esperar lo mismo, sino la satisfacción y la felicidad de nuestra propia generosidad, aún con este cúmulo de dolor encima. Ya sea que pregunten por algún hijo o por algún sacrificio que ustedes tengan que hacer y con muchas dudas lo hacen, siempre va a traer un buen resultado. Eso es lo que dice en el camino espiritual. Así que las respuestas son sí. Para la pregunta que hicieron, claramente. Para la pera roja, hoy no voy a hacer oráculo y quiero ser muy claro con las opciones. Recuerden que pueden preguntar por las 4 opciones que tienen, distintas cosas. Así que suscríbanse, pera roja. Si quieren pueden colaborar al CBU que tengo para Argentina o al PayPal, que es a nivel internacional. Así que muchas gracias por estar acá, les deseo lo mejor. Vamos a ver ahora, sin frenar un segundo, vamos a ver ahora para la pera verde. Parece que todavía no maduró, ¿no? Vamos a ver para la perita verde, para este marcador, qué nos quieren decir las cartas. Si lo que preguntaron es sí o es no. Vamos a verlo eso claramente, vamos a retirar un poco la perita de acá. Vamos a mezclar un poco las cartas. Recuerden suscribirse al canal si quieren más interactivos. Como siempre, mi saludo a la gente de España, de México, de Miami, en Estados Unidos, de Argentina, Colombia, Chile, bueno, de toda Latinoamérica que miran el canal. Gracias a los que me mandan saludos en los comentarios, a los que ponen like. Realmente hay mucha gente muy agradable y espero que siga así. Tenemos las 5 cartas para esta pera verde. Vamos ahora a meternos en esta situación. Siempre me cuesta ordenar un poquito las cartas, pero lo más derechas posible. Yo por ahí las veo bien en cámara, no están allí, pero parece que sí, parece que están más o menos un poco torcidas, ¿no? Están un poco torcidas. Ahí creo que están mejor, me parece, ¿no? Igual lo importante es el resultado, ya saben de lo que sale, más que si las cartas no están totalmente derechas. Vamos a ver entonces, pera verde, qué es lo que nos sale por sí o por no a la pregunta que hicieron. El 6 de espadas, el 8 de espadas, muchas espadas al principio, 2 de bastos, acá la cosa está un poco mejor, 8 de bastos y la última carta es el 2 de espadas. Bueno, les digo un poco cómo está la situación. Si preguntaron algo afectivo, lo que les digo es que se han embarcado en algunas cosas o han hecho particularmente algunas cosas que no estuvieron del todo bien con ustedes mismos, que no se trataron del todo bien a ustedes mismos. Hay una inversión en una situación un poco depresiva que se ve en esta carta claramente. Fíjense la cantidad de cartas de espadas que hay. Está el 8 de espadas, es mirarse uno mismo cometiendo errores, una situación de angustia. También una mudanza, el haber abandonado algo para estar en otra cosa. Y hay un trabajo con lo psicológico. Está en el 8 de bastos. Pero, todavía no han superado esta separación. Algunos me dirán, sí, yo ya lo superé, pero internamente todavía eso está presente. O sea que la respuesta en lo afectivo, en cualquier pregunta que hayan hecho, es no. Como les digo siempre, a mí no me gusta mentirles, yo sé que es mucho más conveniente para mí decirles que todo va a salir bien, que la persona vuelve, que ustedes van a tener una pareja feliz, pero es el momento de trabajar con ustedes mismos o de darle tiempo. Veo que están haciendo el trabajo y que están cambiando muchas cosas, pero todavía no es el momento. Si la pregunta tiene que ver con lo económico, también la respuesta es no. Todavía no, este trabajo que están invirtiendo no se va a transformar en dinero. Sí se ve que están trabajando en eso. O sea, es un no mucho más suave que en lo afectivo. En lo afectivo hay que superar esto y no hay forma de que las cosas salgan bien con una persona que todavía está metida en una relación que terminó mal, que se ve desde las primeras partes y termina con lo mismo. Trabajó esta persona en lo afectivo, pero no logró un gran cambio.
Así que es no también en lo económico. Y en lo espiritual, lo que nos explica esta tirada es también, ¿no?, el dolor como aprendizaje, la mudanza y el trabajo con uno mismo, que a veces también puede fracasar. O sea que la única forma de cambiar esto es volver a intentarlo desde otro lugar y atravesar esto sabiendo que el camino de la sabiduría tiene que ver con ese tema. Así que para cualquier pregunta que hayan hecho, pera verde, todavía está verde la pera, eso es lo que pasa, ya en algún momento madurará y seguramente todo les va a salir bien, no se sientan mal porque es un periodo y por lo que se ve es medianamente corto, ya están trabajando en eso y ya va a haber un momento en que esa respuesta que ustedes están buscando sea así. Así que pera verde, les deseo lo mejor, paz interior, curación para poder estar bien y que tengan un excelente día, pera verde. Voy a quitar las cartas y vamos a ver ahora la última protagonista de esta tirada, que es la manzana amarilla. Esperemos que no me pase como con la pera verde, que estaba un poquito mal las respuestas para la gente. Acá tenemos la manzana amarilla y vamos a ver ahora si la pregunta que hicieron quienes eligieron la manzana amarilla es sí o es no. Esta lectura de tarot interactivo de mi canal, vamos a ver qué solución tiene. Vamos a sacar la pera amarilla, vamos a mezclar un poquitito nada más las cartas que estuvieron mucho tiempo esperando ahí. Las voy a cortar en dos. Recuerden hacer preguntas, como les digo, siempre cercanas a sus vidas, ¿no? Pero bueno, en realidad tienen la libertad de preguntar lo que quieran. 2, 3, 4 y 5. Estas son las 5 cartas que van a protagonizar esta respuesta para ustedes. Vamos a ver qué nos sale. Yo voy a tratar de ordenar lo mejor que puedo las cartas, que siempre me sale mal ese tema de la simetría. Es un problema para mí. Así que bueno, ya ahora les voy a contestar. Vamos a ver qué cartas salen. A ver si esto es sí o no. Sale la reina de espadas, muy relacionada con lo mental. Sale el 4 de espadas. Tengo las espadas compradas, parece. El ermitaño. El 4 de copas. Y finalmente el 5 de pentáculos. Bueno. Tenemos una situación compleja acá. Compleja pero interesante para hablar con ustedes. Me gusta porque les cuento algo personal. Estas tiradas de tarot me ponen muy a prueba. Porque salen situaciones que no son tan simples como, todo bien, todo mal. Me ponen a prueba porque tengo que investigar bien y tratar de tener la intuición en el momento exacto. Para entender y ver si les puedo transmitir eso que les pasa si eligieron esta opción, ¿no? Vamos a ver lo afectivo. Vamos en primer término a eso. ¿Qué pasa con lo afectivo? Lo afectivo pueden ver figuras que no parecen, si ustedes miraran acá, no parecen muy favorables. Sin embargo, yo les diría que primero la custodia de la razón, al lado de una carta donde vemos un corazón lastimado, de alguna manera en el tema de pareja. Esto es algo que si ustedes eligieron esta opción, tal vez ya lo sepan de ustedes mismos. No es ninguna novedad. Si es una novedad que yo me dé cuenta con las cartas. Está el ermitaño también, una figura que, si bien el ermitaño es una carta muy valiosa en el tarot, porque tiene que ver con la capacidad de poder pensar en uno mismo. Fíjense esta capacidad de meditación, de volver a uno mismo. O sea, es una carta muy interesante. Tiene tiempos muy lentos. ¿Qué me quiere decir esto? Que salir de esta situación de posición medio fetal en el nido, con el corazón roto, más poner de alguna manera la parte intelectual, la parte racional, por encima de lo afectivo, en la figura del ermitaño, genera esta situación. Y por eso tal vez se están preguntando, porque ¿qué ven en esta chica de la carta? Es muy clara, o sea, las copas son emociones. Y esta chica parece decepcionada con lo emocional. Parece una persona que tal vez piense racionalmente que su situación afectiva o el amor o lo que sea no es para esa persona. Y en realidad es un error, porque la respuesta a cualquier pregunta afectiva que hayan hecho es sí. No es un sí rotundo. Pero tenemos el 5 de pentáculos. Por más que esta chica está
en el piso, arrodillada y en una mala situación, la puerta está delante de ella. Y hay una sola persona que tiene la llave de esta cerradura que ven acá. ¿Y saben quién es? Ustedes. Ustedes mismos pueden abrir esta puerta cuando se den cuenta de que están en esta situación. Cuando se den cuenta que tal vez el problema no sea lo que pasaron, sino cómo están enfrentando la situación y el tiempo que va transcurriendo hasta que logran tener otra relación eficaz y buena para ustedes. Así que la respuesta a todo lo afectivo es sí. ¿Va a volver? Sí. ¿Pueden conocer a otra persona? Sí. ¿La pareja va a funcionar? Sí. Ahora, si ustedes no creen en eso, la respuesta va a ser no. Así que tienen que cambiar esta postura, que la respuesta es muy positiva para ustedes. En lo económico también la respuesta es positiva y la llave para abrir otra vez lo mismo, esta puerta donde están los oros, donde está el 5 de pentáculos, es de ustedes, manzana amarilla. En lo espiritual es muy buena la tirada. Es mucho mejor que en los otros dos aspectos. Habla de una concentración en el dolor de uno, de aplicar la razón. El ermitaño es una de las cartas más espirituales que hay en el tarot. La decepción tal vez sea algo que no es muy justo y logran éxito. Así que les explico, es todo sí lo que han preguntado. Muchas gracias, les deseo lo mejor, que tengan un excelente día.